Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Esto es Políticas de Estado en compañía, como todos los sábados, con Eduardo Sigal y tratando de, bueno, hacer un análisis de lo que está pasando, no solo en la política nacional, sino internacional. Y bueno, ahora vamos camino hacia las PASO en agosto y vamos a ir invitando determinadas personas. Hoy tenemos un intendente del conurbano bonaerense, tenemos el primer bloque con un tipo realmente de un background intelectual fenomenal, un filósofo, para que nos cuente un poco también el tema de las mafias políticas o de cómo se inserta la política en el sistema mafioso, pero vamos hacia agosto. Ah, viste, Pero usted, saltó una concejal de la costa. sí. A vos no te va a extrañar, No, no, pero ¿qué, porque qué hace dice? años que estás en este curro, Sí. como diría Minguito, que le tuvo que poner 30 calinas verde al cómico que duerme con los Pero perros. no es la única, han saltado 10, 15 casos de eso. Claro, pero este ya de ayer, Sí. ¿viste? Entonces Me parece que digo, va a tener que devolver con intereses, pues se está cayendo, como habíamos anunciado acá. sí, como calzón de... Se está cayendo, se está cayendo. Pero qué bárbaro, Sí. ¿no? Qué política, ¿no? No, pero bueno, yo quisiera, discúlpame, vamos a esto. Nosotros hicimos el programa pasado alertando a quienes nos ven de que estábamos en un momento de cierre que para las PASO. Nos cerramos el programa con unos candidatos y terminamos por lo menos en el espacio peronista, nacional popular, terminamos con otros candidatos. Sí, eso fue el anterior. Los otros días estuvimos analizando con Claudio Lozano todo el tema de lo que había pasado, ¿no? Sí, pero vamos como desfasados y hay cosas que están muy revuelto el panorama, ¿no? Yo percibo que en ese proceso de paso se va a ir ordenando en estos meses eh, quienes quieren acompañar una propuesta más contestataria, testimonial, que en mi opinión va a ser muy pequeñita, y quienes van a terminar acompañando, no con entusiasmo, a Sergio Massa y Agustín Rossi para esas listas. Me parece que eso se va a transformar casi en una especie de eh, ordenador del espacio oficialista y vamos a tener una fuerte confrontación como se está demostrando en Juntos por el Cambio entre los dos candidatos. Patricia Bullrich muy agresiva con Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta no se queda atrás en las respuestas. Y en esa situación me parece que A río revuelto. sí, pero me parece que en esa situación este muchacho libertario ha demostrado que la única libertad que respeta es La del capital. la del capital. No, pero vos sabés que me llamó la atención, no me llamó la atención, ¿sí? Porque ya teníamos un caso que yo te comenté de un intendente que parecía que iba a estar, Sí, claro, que se fue. parece que Les pidió pidieron demasiado. billetera Sí, y le dijeron que no, que ahí había que ponerse. sí. Entonces, viste, digo, pero ya hemos llegado a niveles de muy poca defensa de lo ideológico, de No, la... no, no, es muy poco lo que queda. A mí me parece que hay grandes líneas del neoliberalismo que eh, Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta la defienden en su intimidad y tienen formas distintas de poder expresarlo. Uno es con palo y otro es con palo y diálogo. Digo, porque el Rodríguez Larreta, al haber sumado al gobernador de Jujuy, hoy quizás tengamos ahí un caso para analizar, no es solamente diálogo, es diálogo y si hace falta, palos, tiros, represión. Y del otro lado, me parece que también hay una heterogeneidad de lo nacional y popular muy importante. Está quienes piensan que con el capital se habla, se dialoga
se produce entendimiento y somos todos buenos y van a ceder parte de su billetera para los sectores populares. Y eso se ha demostrado en la historia que no es así. Hay tensiones, la democracia implica tensión. El tema es si existen los canales para que esa tensión transite y termine a veces resolviendo los temas para los sectores populares, otras veces los resuelven para los sectores del privilegio. Creo que también hay un debate, me parece como que estamos casi en un fin de ciclo o de un ciclo y vamos a ver qué es lo que surge en la próxima etapa, ¿no? Sí, obviamente si el candidato oficialista no le va bien, me parece que va a ser lo que decís vos, el fin de ciclo de una determinada política. Sí, yo creo que está remontando muy fuerte el candidato oficialista y creo que eso va a agudizar las contradicciones también en los otros sectores. Bien, vamos a comenzar con políticas de Estado de este sábado, grabado el jueves. O sea que Aclaramos ahora lo que siempre. pasa el viernes no nos hacemos responsables. Comenzamos con el programa. Bueno, un verdadero placer tener al primer invitado, que me gustaría que estuviera presencialmente porque uno tiene más feedback, pero en este caso tenía que dar clases en la universidad y nos pidió salir por Zoom. Rocco Carbone, filósofo, pensador. Y vos sabés, Rocco, gracias por estar en Políticas de Estado. Yo me quedé con este último artículo y me quedé con una pregunta como para arrancar, ¿no? ¿Dónde podría ubicarse un movimiento político antimafia? Y la pregunta que me surge ante esto es si es posible, es una pregunta ríspida, ¿no? Si es posible gobernar sin la mafia. Bueno, ante todo un saludo y gracias por la invitación, un placer estar con ustedes siempre, aunque no presencialmente, virtualmente, en un Zoom, a través de un Zoom politicón, pero bueno, en fin, lo importante es poder conversar. Eh, Hay dos preguntas, si entiendo bien, Ariel. Una que tiene que ver sobre la posibilidad de constituir y configurar un movimiento antimafia en la Argentina, y otra si se puede gobernar con la mafia, sin mafias. Y empiezo por esta segunda. Si uno mira la historia de distintos países en el mundo, la historia del, del pueblo y del Estado italiano, la historia incluso de la URSS y del pueblo ruso, de China y de la mafia chinas, te diría que la respuesta es no, que no se puede gobernar sin mafias. Porque tanto en la ex URSS y luego actual Federación Rusa, como en China, en la China comunista, en la China anterior, el comunismo, en la China imperial, en la China actual, o en Italia, vemos efectivamente tres unidades soberanas complejas que se pueden historiar, pero que efectivamente cuando las miramos respecto de ciertas organizaciones mafiosas sofisticadas, clásicas y ancestrales, la respuesta es que efectivamente en esos tres territorios hay organizaciones mafiosas y pese a las diferencias culturales, lingüísticas, criminales, hay un punto de convergencia, un punto de empalme, a un punto concurrente que es efectivamente que las mafias son contraestados, son formas de estatalidad y como forma de la estatalidad en los tres países que mencioné, vemos que efectivamente compiten con el Estado o que son formas de estatalidad concurrentes con el Estado legal. Y esto implica que efectivamente compiten con el Estado legal, que se empalman con el Estado legal y quieren hacerlo básicamente porque empalmarse con el Estado, cuando las mafias se empalman con el Estado, efectivamente lo hacen para desplegar totalmente su soberanía. Rocco, Así que sí. tengo una pregunta vinculada a esto.
hay un sentido popular de mafia que son pequeños, digo, capaz que yo hago una mala interpretación, pequeños grupos con mucho poder que no tienen ningún tipo de prejuicio en cuanto a la metodología que usan para sacar beneficios propios. Y después esas mafias pueden ir por el tema de delitos económicos, delitos vinculados al tema de la droga. ¿Está bien mi concepto de mafia en ese sentido o hay una definición más sofisticada que yo desconozca? Hoy en día los mafiosos son grandes empresarios, nacionales y transnacionales, que están ubicados en estructuras complejísimas que anudan la política, anudan la economía y anudan formas de cohesión social. Entonces, cuando hablamos de Eso también me mafias, parece no un hablamos de no hablamos de pequeños grupos y no hablamos de pequeñas bandas. Para hablar de mafia, hablamos de organizaciones criminales de bien, gran envergadura que bien. se mueven entre lo legal y lo ilegal y que efectivamente son organizaciones de lo más sofisticado que colaboran entre ellas en distintos territorios. Y además, efectivamente, lo podemos imaginar como monstruos mitológicos que tienen distintas cabezas. Una cabeza piensa la ilegalidad, otra cabeza piensa la legalidad y una tercera cabeza piensa cómo empalmar la legalidad y la ilegalidad. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre una banda criminal cualquiera, ¿sí? y una organización mafiosa más o menos sofisticada? En la temporalidad, es el tiempo, en la Ajá. explicitación de la temporalidad. Digo, nosotros tres podríamos fundar, por ejemplo, una organización criminal que se llama Política de Estado, que se propone hacer, por ejemplo, cualquier acto criminal, y si luego se desarticula, luego de haber cumplido cualquier acto criminal, pongamos robar una gallina, ¿sí? Digamos, la tendría efectivamente, nosotros tres, como con el nombre Política de Estado, si robáramos una gallina, eso sería el propósito, el objetivo. Si luego la organización se desmiembra, luego de haber robado la gallina, efectivamente estamos frente a una banda que se propone un objetivo y una temporalidad específica. Cumplido el objetivo y la temporalidad específica, deja de existir. En cambio, las mafias son organizaciones complejas, donde no todos los miembros se conocen entre ellos, Ajá. muy tabicados, jerarquizados y sofisticados y operan sobre distintos territorios nacionales y, por ejemplo, no tienen nunca un propósito delictivo, sino que se proponen un evento, una serie, una cadena compleja de propósitos y una temporalidad extensa. Cuando hablamos de las mafias chinas, puesto que las mencionamos, estamos hablando de organizaciones criminales que vienen ininterrumpidamente haciendo política criminal desde 1600. Vos hablás anteriores a las tríadas, No, son las tríadas. son las tríadas. Son las tríadas que luego se sofistican con el paso del tiempo, pero son organizaciones que se crean en 1600 y que llegan al siglo XXI. Esa es una temporalidad larga. Luego, en Italia, las mafias clásicas italianas son anteriores al Estado moderno italiano, anteriores al Estado unitario, 1871 se forma el Estado unitario monárquico, y por ejemplo, están ancladas en territorios específicos. Ahí vemos una temporalidad larga. Y cuando hablamos de largas temporalidades, estamos hablando no solo de organizaciones que se dedican al crimen durante mucho tiempo, sino que en la larga duración acumulan poderes que son mucho más espesos y capacidades políticas, sociales, culturales, lingüísticas, económicas, mucho más espesas y mucho más sofisticadas que el propio Estado. Y en Rusia, por ejemplo, las mafias rusas son muchas, la organización más famosa se llama Solzhenitskaya Bratva, que debe su nombre a un barrio suroccidental de Moscú, un lugar obrero, popular en su origen, y nacen durante el estalinismo, por una política estalinista, donde efectivamente esa política consistió en agrupar a distintas organizaciones protomafiosas, enviarlas a los gulags siberianos, de Novosibirsk, de Perm, de Chernetvo, si no recuerdo mal, y efectivamente ahí se constituyeron hermandades,
La primera hermandad que se constituyó durante la etapa soviética stalinista se llamaba Forefetzakonie, ladrones de ley, y luego con la perestroika, la glasnost, se constituyen en aparatos políticos, fundan un partido político que hoy en día está en la Federación Rusa, tiene diputados y diputadas en la Duma, se llama Partido Liberal Democrático o Democrático Liberal, no recuerdo bien en este momento, y que hacen política dentro del Estado. Entonces, estamos hablando de poderes más antiguos que los estados modernos y que, por ejemplo, son formas distintas de estatalidad y que Ahora, entonces son concurrentes con el Estado. sí, está claro. Me queda mucho más claro a mí el concepto. La verdad que lo tenía mucho más simplificado. Ahora, escuchándote y teniendo en cuenta la pregunta que te había hecho Ariel, ahora entiendo mucho más. Es imposible pensar en un gobierno sin interacción, no digo, puede ser conflictiva, ¿no? Eso es otra historia, pero sin interacción con esas organizaciones de carácter mafioso que buscan seguramente intereses particulares, puede ser económicos, políticos, de poder. Clarificame un poquito todo esto. Además, las mafias son organizaciones de poder criminal inherentes al capitalismo. Ajá. ¿Qué quiero decir con eso? Que son aceleradores del capitalismo. Lo voy a explicar brevemente, porque digamos, sobre este punto podríamos abundar y podríamos hacer Claro. cursos de meses, semestres o años. Pero mafia y capitalismo tienen una historia común. En los distintos países donde podamos identificar una organización mafiosa e historizarla. Pero para decirlo en términos generales o en clave teórica, el capitalismo es un poder insaciable, es un poder permanentemente insaciable y es un poder que efectivamente se nutre del trabajo de la persona, de los seres humanos, y se nutre luego también de los recursos naturales, de recursos naturales. Y es insaciable, o sea, el capitalismo para subsistir, para vivir, para expandirse, necesita aparatos que les permite expandirse territorialmente y también en el ámbito psicológico cognitivo de las personas. Y esos aparatos pueden ser el imperialismo, es uno, el colonialismo es otro, y luego otros organismos propios del expansionismo capitalista son las mafias, que efectivamente son habilitadores del capitalismo o son, podemos entenderlas, esas organizaciones, como catalizadores del capitalismo. Para decirlo con una metáfora, el capitalismo es como Drácula. Drácula es el capitalismo, o sea, chupa sangre de Ariel, pongamos, ¿sí? Claro. Las son los dientes de Drácula, sean dientes verdaderos o postizos. Es eso, es un aparato del capitalismo. Entonces, en todos los estados, en todos los países, regidos por un estado liberal, democrático, burgués, incluso si es conducido por fuerzas populares o más o menos populares, siempre hay organizaciones que operan dentro de los estados. Hago un ejemplo de la Argentina para que se entienda rápidamente. Rosario, un territorio muy específico, conspicuo, conocido y que leemos a partir de una categoría pertinente, aunque limitada, el narcotráfico. Los Monos, que es una organización de narcotraficantes interesantísima que tiene casi medio siglo de historia, se organiza alrededor de una familia, que es la familia Cantero. Esa es una organización de narcotraficantes, indudablemente, porque se ocupa de narcotráfico, pero no se ocupa solo de eso. En realidad es una organización mafiosa de una envergadura mediana que efectivamente se ocupa también de narcotráfico. ¿Y por qué digo esto? Porque ha colonizado parte del Estado provincial, todas las fuerzas policiales y parte del poder judicial. Y no sé si una porción del poder político, eso habrá que verse. Rocco, te hago una pregunta personal que tiene que ver con lo que te voy a preguntar después. ¿Vos sos futbolero? No, no soy un futbolero fanático, me interesa el fútbol como forma cultural, pero veo, por ejemplo, que es un mundial, pero miraba cuando viví en Es de Italia, lo mío, es de lo mío. Claro, es de lo tuyo, de lo suyo. miraba un poco el Nápoles, pero no tengo un cuadro, No, no, mucho está más. bien, está bien. Era solo para enhebrar con esto que te voy a decir ahora. Eh,
y que tiene que ver con las mafias. Se murió un gran mafioso que fue enterrado más allá del protocolo, ¿sí? Porque el protocolo es el protocolo, pero que parecía que se había muerto Jesucristo. Murió Silvio Berlusconi, que a través del fútbol y los medios generó un imperio que el que estaba en contra era prácticamente aplastado. Sí, Y el fútbol, como forma de acceso a la política, también movido por las mafias del narcotráfico. sí, Berlusconi es un fenómeno interesantísimo. Digamos, no él, que era un personaje de lo más opaco y de lo más oscuro, pero en la clave de la política, en la clave de la sofisticación y en la clave de la complejidad, es un fenómeno interesante, fue un personaje interesante. Fue un personaje interesante primero porque creó el primer partido líquido o post-político de la antigua política italiana. Italia era un partido, era un país hasta la caída del muro de Berlín, constituido por una clase trabajadora organizada, por dos partidos del orden, la Democrazia Cristiana y el Partido Comunista Italiano, que era un partido del orden también, eso hay que recordarlo, y luego había un tercero en disputa que era un partido socialista, que de socialista no tenía nada, pero bueno, tenía el nombre. Berlusconi creó un nuevo partido posideológico, eso es la categoría más pertinente, Forza Italia, está emparentado con la caída del muro de Berlín y además crea un poder muy espeso, un poder que tenía muchas vertientes. Berlusconi era un empresario que venía del mundo de la construcción. O sea, era un tipo vinculado con el Partido Socialista Italiano y había sido un empresario muy exitoso, construyó medio Milán, para así decirlo, digamos el corazón económico de Italia, o uno de los grandes corazones económicos de Italia, de la Italia financiera por lo menos. Luego entendió que, además de un partido político posideológico, necesitaba colonizar no solamente los corazones y no solamente los bolsillos de las clases trabajadoras italianas, sino que debía colonizar las cabezas, la forma del entendimiento, las formas psicológicas y cognitivas. ¿Y entonces qué hizo? Paralelizó una de las formas de la estatalidad, los medios de comunicación masivos. Italia tenía tres canales de televisión que estaban repartidos en función de la política. Rai 1 respondía a la democrazia cristiana, Rai 2 al Partido Socialista y Rai 3 era del Partido Comunista, era el canal más cultural de Italia, un canal interesantísimo, por cierto, donde se podía ver cine de todo el mundo. Yo vi Rai 3, cine latinoamericano, o cine argentino, cine mexicano, porque había una política internacionalista de ese canal. Y luego había tres canales de radio repartidos con la misma idea. Ahora, la RAI era el aparato comunicológico del Estado italiano. Berlusconi, ¿qué hizo? Paralelizó eso con una televisión privada y gratuita, porque cada ciudadano y ciudadana al Estado cada año le tenía que pagar una cosa muy simbólica para tener acceso a la televisión, un canone se llamaba. Bueno, Berlusconi inventa también, paraleliza el aparato comunicológico e inventa, paralelamente a ese partido posideológico, una televisión privada, pero gratuita, que se mantenía sobre la base de la publicidad. Y con eso empezó a colonizar efectivamente la forma de entendimiento de los italianos y las italianas, porque le entraba en la casa todos los días, todas las noches, y no le cobraba nada, supuestamente. Y luego se convirtió en uno de los grandes editores de Italia, compró Mondadori, compró Panorama. Entonces, por ejemplo, sofisticó también otro aparato ideológico. Muy, Y la última cosa que hizo es colonizar uno de los grandes clubes del fútbol italiano. El Entonces, por Milan. ejemplo, ¿qué actúa? Lleva a cabo una estrategia de asedio.
Y una parte de esa estrategia de asedio sobre la sociedad italiana se llevó a cabo, sobre todo en el sur de Italia, con las organizaciones mafiosas. Hombres políticos suyos, como por ejemplo De Lutri, que era un senador, fundador de Forza Italia, era el mediador con la Cosa Nostra siciliana. Impresionante. Yo creo que ese tema es para sacarle Ves mucha que punta. tenés que venir acá una hora, Rocco, porque en 25 minutos se acaba todo muy rápido. Pero es interesantísimo el entrelazamiento claro. del poder económico, mediático, justicia, el poder. Alguna vez habría que investigar. Cuando venía acá para el estudio a verte, escuché que el Liverpool estaba en condiciones de pagar 200 millones de euros por Mbappé. La pregunta sería de dónde sale esa plata, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para cuando te dediques a investigar el fútbol y las mafias. Gracias. Bien. Gracias. A ustedes, Gracias, Rocco, gracias. por este espacio y como siempre, bueno, te tenemos como consultor de este tema, entre otros. Muy bien. Bueno, muchas gracias, que sigan bien. Hasta luego. Chao, suerte. Bien. Muy bien. Duro. Y bueno, a ver. Es la realidad. Y sí. Vamos a ver cómo se traduce algunas cosas en la Argentina ahora. Vamos a ver, ¿no? Sí. Bien. Vamos a ver cómo se escapan esta Ahora, vez, decía. Un sí, cantito señor. de la década de la vuelta a la democracia. ¿Vamos al corte? Vamos al corte y a la vuelta seguimos con usted en Políticas de Estado. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Intendente Lucas Gui. Bueno, vamos a continuar con políticas de Estado. En el primer bloque hablamos de mafias y sus expresiones y su vínculo con la política argentina. Hoy vamos a tener una entrevista de un tema de actualidad muy complejo. Jujuy, represión, Morales, Lian Lamas, es un chico de 17 años, si mal no recuerdo, 17 años, que se movilizó con los docentes, con el pueblo jujeño. Él nos va a contar y no podemos enfocarlo muy de cerca, pero miremosle el ojo, ¿no? Fue uno de los que ha perdido el ojo en esa movilización, donde se tiró a mansalva, donde no se tiró para disimular nada, se tiró realmente como si estuviesen frente a enemigos, no gente que estaba ejerciendo su derecho a la protesta, su derecho al reclamo, su derecho constitucional que Morales debe tener en cuenta. Y nos acompaña Silvana Llanes, que es la abogada que está siguiendo el caso y acompañándolo en estos días aquí en Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué no nos contás un poco, Bian, cómo fue esto? ¿Qué pasó hace 20 días? Y la verdad fue algo muy horrible que quedó marcado en mi vida y en la vida del pueblo jujeño. Y bueno, la verdad que no le deseo a ningún pueblo, a ninguna localidad una cosa tan horrible así como la que vivimos allá. Y no solo los pibes de mi edad, sino abuelos, niños que estaban ahí acompañando a sus padres, otros ayudándole a sus profesores para que tengan un sueldo digno, que es muy importante, un sueldo digno. Y la otra es los pueblos originarios. Y el otro tema es el tema del litio, que con el litio no utilizan lo que es los recursos naturales, que sin el agua no hay vida. Me parece que por ahí pasa el eje de esto, ¿no? Sí. De mucho, en realidad no de esto, sino
de mucho que tiene que ver con la economía jujeña, ¿no? El manejo Sí. del litio y quiénes se quedan con el litio. Sí, totalmente. No está bien explotar algo, pero no, o sea, dejarle algo al pueblo, del pueblo, todo eso, digamos. Mira qué interesante la reflexión, ¿no? No es que están en contra de que el litio se pueda industrializar y podemos... El tema es qué le queda al pueblo. Si esto se lo van a llevar unos pocos o le va a quedar mejor calidad de vida del pueblo. Dejan horrible, le dejan sin agua, quedan residuos, que matan, mueren animales. Es horrible, la fauna y flora se muere. No queda nada. Intentando hacer una constitución para avalar todo esto, ¿no? O sea, que la constitución o la reforma de algunos artículos de la constitución que intentó el señor gobernador ha sido repudiada desde el día 1 y dio la espalda al pueblo, y hoy por hoy el pueblo está de pie. O sea, Jujuy le dijo basta a la tiranía, basta al autoritarismo, basta a querer adoctrinar un pueblo que tiene lucha, pero lucha de en serio. Entonces, acá orgulloso de ser jujeños, obviamente, orgullosa de Lian porque él es un guerrero hoy, y la cara de Lian es la cara de la represión. Ahora, doctora, me Sí. pongo en abogado del diablo un minuto. Acá en Buenos Aires, me cuesta enhebrarlo, pero los medios, no voy a decir cuáles, pero la gran mayoría, hablaron de infiltrados, hablaron de que se derivaba la protesta docente hacia otros lugares, y se hizo mucho hincapié en esto que usted dijo, que es que Morales ganó con mayoría abrumadora la última elección. ¿Cómo lo encuadra usted todo esto? Infiltrado de izquierda del gobierno, de bla, 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 más... Lo voy a hacer fácil. A ver. Primero, ganar abrumadoramente una elección es cuando te vota la mayoría del electorado. Acá tuvimos el 60%, el 40% no votó. No votó. No votó. Abstencionismo O sea, impresionante. exacto. Ah, mira. Voto en Desde blanco ahí ya también. le empezás a... Es más, hay más votos en blanco que la segunda fuerza. Ah, mira. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? No es o sea, tiene que informar bien. O sea, si yo tengo la responsabilidad de informar y de poner en conocimiento a toda la población, a toda la República Argentina, qué es lo que pasa en Jujuy, hay que ser responsable al momento de informar. Y acá no están informando bien. No es que es que ellos ganaron abrumadoramente. No, esto para mí es un fracaso total. Y otra cosa importante, Morales no toma en cuenta y no escucha al pueblo. Él cree que adoctrina e intenta sacar información falsa, porque en realidad si había infiltrados, había, y eran de la policía de la provincia de Jujuy. Claro, O sea, ahí sí te lo confirmo. claro. Eran infiltrados que dañaron la propiedad del Estado, es el mismo Estado, y ahora pretende salir a hacer una cacería de brujas y decir todos los que participaron en las movilizaciones van a ser cazados como brujas. O sea, la cacería de brujas, dijo, vamos a salir a buscarlos. O sea, nos está amenazando. Entonces, acá estamos viendo de que el señor gobernador, no solamente que tiene el tupé de amenazar al pueblo, lo cual tiene que estar penado eso. La verdad que lo escuchamos hablar al jefe de la policía, lo escuchamos hablar al ministro de Seguridad de la provincia, es totalmente ridículo lo que dicen. Entonces, nosotros sí decimos que Morales con todas estas acciones Me parece muy importante porque... Lo que pasa, Sigal, que Jujuy queda lejos. Sí, no, pero aparte hay un manto de silencio Total. que el poder Sí. busca hacer. Porque no nos olvidemos, no se olviden que el gobernador de Jujuy se postula. se postula como vicepresidente de quien gobierna en esta ciudad que estamos filmando ahora, que es Rodríguez Larreta. Lo decíamos en la introducción de este programa, esto es diálogo con palos, diálogo con sumisión. Me parece que en eso hay que tener muy en cuenta. Y si no, mírenle la cara a Lian, que es el ojo. La paz de Morales.
La paz de Morales. El diálogo de Morales, o sea, no hay diálogo, no pidió disculpas, nunca quiso dialogar, nunca está para el pueblo. Entonces el pueblo se cansó, no nos adoctrina nadie, somos un pueblo luchador. Y con una historia trágica, total. Trágica en la época de la dictadura. Y en democracia, que tengamos este tipo de represiones y que hayan camionetas blancas circulando con policías atrás, amedrentando al pueblo, esto es de los infames traidores a la patria. Gracias a ambos. Gracias, muchas gracias. Lilian, ojalá, ¿qué te puedo decir? Ahora te digo como médico, ojalá que esto lo superes de la mejor manera posible y bueno, que no se vuelva a repetir con compañeros y compañeras. Sí, que no quede en vano, digamos, lo que estamos acá luchando por el pueblo y para que esto, lo que me pasó a mí, no vuelva a pasar en un futuro a gravedad. La democracia no es esto. No es esto. Justicia por Lian, justicia por Jujuy. Bien. Gracias. Bueno, ve cómo son distintas las campanas, ¿no? Usted que nos ve todos los sábados y en las repeticiones, que también escucha los grandes medios, los grandes diarios, las grandes radios, cómo se deforma el contenido comunicacional. Vamos con el intendente de General Las Heras, aquí en el estudio, el doctor Javier Osuna. Bien, este es nuestro bloque de para que no digan después que no nos ocupamos del conurbano, nuestro bloque de los intendentes del conurbano, doblemente contento porque Sigal ha demostrado que es un tipo flexible, invitó a un peronista, con lo cual, realmente me olvidé de traer champán, pero bueno. Estás a tiempo, siempre estás a tiempo. Claro, siempre traigo, así que no me lo echen en cara. El doctor Javier Osuna, candidato a ser reelecto en el municipio de General Las Heras, gracias por estar en Políticas de Estado. Muchas gracias por la invitación. Ve que la gente de izquierda a veces es amplia. Muchas gracias por la invitación. Hemos aprendido dónde está el enemigo y dónde están los amigos también. A ver, reelección. ¿Por qué? Bueno, nosotros arrancamos un proyecto en el 15, muy ambicioso de lo que pretendíamos en la ciudad. Logramos los primeros 4 años hacer cosas importantes sin el apoyo de Nación y de provincia, porque la verdad que fuimos bastante postergados en términos de ayuda, pero logramos en esos 4 años un equilibrio importante, hemos logrado desendeudar el municipio. En estos 4 años, pese a la pandemia y a un montón de inconvenientes que, digamos, que como es gobernar con una inflación tan alta, que trae aparejado problemas de demora muchas veces en la implementación de obra, hemos logrado hacer un sinnúmero de obras importantes para la ciudad, que entiendo yo nos han dejado como en un preámbulo de una tercera gestión, donde soñamos que con Sergio Presidente, con Axel Gobernador y la continuidad del gobierno local vamos a poder potenciar lo que serán los últimos 4 de gobierno y consolidar una idea de 12 años en lo que son cosas importantes para la ciudad. Así que estamos convencidos de poder lograrlo, estamos convencidos de que vamos a tener éxito a nivel nacional, a nivel provincial y ojalá a nivel local nosotros podamos también acompañar este proceso electoral con eso. Javier, una chicana que le voy a hacer, porque nosotros nos vivimos. Tranquilo, está bien. No, es más divertido. ¿Vos te considerás del conurbano? Nosotros estamos justo... vinculado a la pregunta que hizo él. Mira, para muchos es el último pueblo del conurbano y a nosotros nos gusta llamarnos el primer pueblo del interior. Estamos en realidad en el kilómetro 67,5, pero bueno, claramente, y es saludable a veces pensarse dentro del conurbano en términos de que lamentablemente la Argentina normalmente ha como aceptado tácitamente la política del matafuego, es decir, ir a resolver aquellas cosas que no se pudieron evitar. Así es. Y para mí la lógica tiene que ser inversa. Nosotros aún no somos conurbano estrictamente, pero ya tenemos que pensar a ver qué tenemos que hacer para que Las Heras no pierda su condición y su estándar de vida que ha tenido todo este tiempo. Un ejemplo sería, para ir en lo concreto, nosotros vemos que en el conurbano hoy hay una gran faltante de cloacas y de agua corriente, y en Las Heras, si Dios quiere, a fin de año vamos a estar
prácticamente en un 90% de cobertura de cloaca y en un 90% de agua. Pusiste el dedo en la llaga porque te iba a preguntar eso, si el eje era todo el tema de agua corriente, de cloacas, de... Las obras importantes a veces no son las electoralmente convenientes. Entonces ahí el intendente siempre tiene que elegir entre ir en busca de los votos o ir en busca de las soluciones verdaderas. Son dos caminos, yo no juzgo, cada uno elige qué le parece. Claro. A mí la gente nos votó para hacer las obras que tienen que ver con la transformación real de la vida y de la calidad de vida del ciudadano. Electoralmente hacer una obra de cloaca, hasta te digo que es contradictorio, porque a veces uno tiene que romper, pasar, no siempre se termina en tiempos deseados, y entonces, pero es una obra absolutamente necesaria. Lo mismo que el agua corriente. Nosotros hemos hecho en 3 años prácticamente la misma cantidad de extendido de agua corriente que había en los últimos 50. Es una obra muy importante. Pero no ha sido una excepción la acera, no es que acá hay un intendente que gestiona y en otros lugares no, sino te diría que ha sido una política nacional, una política provincial, la de hacer obras estructurales que claramente le han mejorado sustancialmente la vida a los municipios como los nuestros, donde se han hecho obras de agua, de cloaca, estructurales en transporte, en materia de ruta, la ruta 6, una ruta que hace 40 años se arreglaba mal, o no se arreglaba. Hoy prácticamente estamos terminándola en el tramo que es Cañuelas-Luján, con todo lo que eso significa, ¿no? Que son evitar un montón y un sinnúmero de accidentes donde la causa es el estado de la ruta, ¿no? Ahora hay que trabajar en la conciencia de manejar mejor y con más cuidado. ¿Cómo es el municipio de Las Heras? ¿Es parte de la cuenca lechera? Te lo vendo un poquito, si te entusiasmamos. Eso para que... Bueno, Las Heras, obviamente para mí, es la mejor ciudad del mundo, o sea que imaginarás que dentro de... estar convencido de eso. Pero tiene 76.000 hectáreas, es un partido grande en extensión, 800 kilómetros de caminos rurales que hay que mantener. Es una ciudad que hoy tiene, en el último censo, prácticamente 18.000 habitantes, que su ciudad cabecera es Las Heras, que se llega a través de la ruta, ex ruta 200, ahora ruta 40, para que la gente se ubique en la continuidad de la avenida Rivadavia. Rivadavia llegamos a Merlo, Marcos Paz y en recto a Las Heras, y unos kilómetros antes de llegar al pueblo nos atraviesa la ruta 6, que nos une con Cañuelas y con Luján, es decir, es una ciudad más pequeña porque no nos atraviesa una ruta nacional, pero de una gran cercanía con Capital Federal, donde originalmente había mucha producción tambera, las primeras llegadas... ¿Qué pasado entonces? Claro, bueno, pero sigue habiendo. Lo que pasa que las colonias irlandesas, los vascos, digamos, fueron los primeros en llegar, y entonces fue un municipio, un partido donde hubo mucho tambo, mucha producción lechera. Y a partir del año 80, y según cuentan un poco, yo era muy pequeño en esa época, pero según más o menos uno se fue informando, a partir de un decreto que prohibió la erradicación industrial hasta el kilómetro 70, durante algunos meses, 16 o 17 empresas que eran del conurbano y de Capital Federal eligieron Las Heras como un lugar para erradicarse. Y así entonces hoy tenemos industrias importantes. A veces cuando uno las nombra por su razón social no son conocidas, pero sí por sus productos. Es decir, cuando hablamos de las pastillas de RF hablamos de Las Heras, cuando hablamos del alimento Congo hablamos de Las Heras, cuando hablamos del frigorífico regional hablamos de Las Heras, cuando hablamos de lácteos Barraza hablamos de Las Heras, Julet, el alimento para peces, también hablamos de Las Heras, la pasta linda. O sea, se armó un muy lindo polo industrial. Claro, hoy prácticamente tenemos desocupación cero en el distrito. La desocupación que existe está más vinculada a la gente que tal vez no tuvo la oportunidad de formarse para la posibilidad laboral, y en muchos casos algunos que son un poco más esquivos al trabajo. Pero la realidad es que quien tiene la oportunidad de formarse y tiene la voluntad de emplearse en Las Heras, hoy consigue un empleo, y desde ahí empezamos a construir lógicamente el futuro de cada ciudadano. Una ciudad linda que te permite la cercanía con Buenos Aires cuando tenés una emergencia, cuando querés dar un paseo o dar una vuelta con la familia, pero también te permite la tranquilidad de los pueblos del interior, donde todavía culturalmente nosotros nos llamamos pueblos de amigos, casi nos conocemos todos, si no de vista por carácter vecindario, y eso hace que sea un pueblo extremadamente solidario a la hora de convivir, que es un dato no menor cuando uno se acostumbra a hacerlo en una ciudad como la nuestra, saber que cuando hay un problema, cualquiera sea, siempre está el pueblo detrás ayudando. ¿Cómo andan con la seguridad que la oposición
se está digamos, como tomándolo como caballito de batalla, que Kicillof no hace nada con la seguridad y que está todo explotado. Mira, hablar de seguridad siempre es ingrato, porque el que sufre un episodio de inseguridad, Sí, claro, no lo vas a convencer. es imposible mostrarle un número estadístico. Pero las estadísticas son importantes leerlas y bien, ¿no? O sea, claramente hay delitos que han bajado sustancialmente en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. No me voy a poner yo a defender ahora al gobernador, tiene el equipo que lo defiende, pero tengo que decir la verdad. Bajaron sustancialmente los secuestros, bajaron sustancialmente los robos agravados, y es más difícil de controlar el robo menor, que está vinculado muchas veces a las conductas que tienen que ver con las adicciones. Es decir, lo mismo pasa en los pueblos. Nosotros hemos bajado mucho lo que refiere el robo con arma, el delito complejo. delito complejo, y lamentablemente el robo menor, que es el robo de la bicicleta, de la garrafa, que hace muchas veces a una venta rápida de lo que se roba para lamentablemente pagar un consumo, eso lo vemos en números iguales o incluso un poco más disparados que en los años previos. Ahora, también digo, no es una responsabilidad estrictamente de nadie, del gobernador, de los intendentes. La seguridad es un tema complejo que debemos abordar de manera integral. ¿Cómo? Digamos, la causa y el efecto. Primero, creando infraestructura penitenciaria para que las cárceles sean un lugar donde podamos recuperar a los presos. Eso muchas veces se dijo, pero pocas veces se ha hecho. Este gobierno provincial está invirtiendo en ese sentido. Por otro lado, también trabajar en las políticas de prevención, que se hacen en los municipios, en los colegios, pero que muchas veces digamos, hay que reforzarlo, porque claramente nosotros tenemos detenidos 7, 8, 10 detenidos en un mismo año. Y cuando la justicia de pronto no contiene esta situación, a veces paga la política, pero también es cierto que muchas veces estamos en medio de una puerta giratoria sobre casos que a veces sería mejor que tengan un tratamiento distinto. Y nosotros desde la política en la acera intentamos reforzarlo. Hoy tenemos patrulleros como nunca hemos tenido, realmente se han provisto de 14 patrulleros en el último año, hemos realizado el centro de monitoreo. Tenemos el gran problema, que es el problema del personal, que es un problema complejo, así como cuesta conseguir médicos y como también cuesta conseguir policías. La profesionalización. Y ese es un tema que a veces pagamos la cuenta a los intendentes. Nosotros, en definitiva, estamos recibiendo a los chicos que se forman en los colegios, en las familias, en cada lugar. Por eso le pedimos a la familia de los colegios que en este proceso de formación que tenemos, donde nos jugamos el 50% del partido, que tiene que ver con la formación de los chicos, lo podamos reforzar cada vez más. Nosotros hemos creado hasta una beca para estudiar de pronto para policía, y nos encontrábamos con un gran número de los chicos que se anotaban, después nos pasaban el psicofísico. Y no es un problema estrictamente del intendente que gobierna, sino que estamos hablando de 20 años vista de acá hacia atrás. Por eso la educación es para mí el gran desafío que tenemos por delante. Independientemente de poder señalar las cosas buenas y malas, es insuficiente. Hoy la educación que tenemos por delante tenemos que reforzarla y ver cómo nos ayornamos a los tiempos nuevos, ¿no? ¿Qué te faltó en los 4 años estos que fuiste intendente? Bueno, una de las cosas que yo siempre señalo a modo de autocrítica es, por ejemplo, mejorar mucho la política de tránsito en la ciudad. La verdad que nos ha costado mucho. De hecho, hemos tenido más accidentes y fallecimientos en motos que en ocasión de armas, digamos, en ocasión de un robo. Y hemos intentado con la familia ir en lo profundo, ir en la parte pero bueno, la verdad que la pelea contra las motos es una pelea. Cuando lo hablo con los colegas, dicen, mira, a mí me pasa lo mismo, vamos agresivo con el tema del casco y cuando relajás el control. Y en realidad, yo soy abogado, digamos, siempre entiendo la ley como un contrato social. La ley no está creada para cumplirla solamente cuando hay un zorro gris en la esquina. Si no, tendríamos más zorros grises que enfermeras y eso no sería el camino. El tema del tránsito y la concientización tiene que ver con la política de control, pero también con la política de concientización. Esa es una cosa que a veces me reprocho, no haberle podido encontrar mejor la vuelta. Podríamos trabajarlo en los próximos 4 años si tenemos suerte. Y después, la verdad que entiendo que hemos ido cumpliendo muchas cosas. Tal vez en salud me gustaría ir un poco más en lo profundo, pero hemos creado estructura hospitalaria, estructura de salitas de primeros auxilios, pero nos faltan médicos. Y para eso el recorrido es mucho más extenso. Estamos trabajando ahora en un convenio con la Universidad de Buenos Aires para ver si podemos
traer el ciclo básico, si podemos traer los primeros años de carreras que estén vinculadas con medicina. Hay una gran faltante de profesionales médicos en lo que son los sistemas de salud pública. Eso deriva por la escasez de médicos y también porque en estos últimos años, digamos 20 o 30 años, hay una pulseada que la fuimos perdiendo, donde muchos médicos eligen trabajar en sus consultorios privados y se pierden este enorme privilegio de sentirse queridos, valorados y amados en la atención de un hospital público. Conozco de eso, largos años. Pero usted ya está grande como Yo médico. ya para estoy ir al grande, pueblo, sí, no me puedo ir a las eras a laburar. ¿No? Estamos bien. Bueno, realmente gracias que te viniste desde las No, eras por favor. hasta acá. La semana que viene va a estar acá un conocido tuyo, el doctor Alexis Guerrera. Un gran amigo, Alexis. Un colega, nos conocimos siendo intendentes los dos. Ah, mira. Yo siempre digo que él es el mejor, así que háganselo saber de parte de mí. Bueno, No, muy se bien. lo vamos Buena a decir. decisión. Gracias y esperemos que no sea en este espacio que nosotros le damos a los intendentes, que no sea la última vez que estás en política de Estado. Y es tan bueno que la gente sepa que hay otras realidades. No, y que el hombre hace políticas de Estado, Sí, claro. ¿sí? Que no siempre se llevan a cabo. Eso siempre lo rescato. Yo cuando dicen los intendentes a cargo del municipio, digo, nosotros tenemos estados municipales. Elegimos nuestras autoridades, elegimos nuestros concejales, nuestros consejeros, diseñamos nuestro presupuesto, elegimos el camino por donde llevar la política a nivel local. Y eso es importante que también se entienda hacia arriba, la importancia de los intendentes. Me hacen señas de todo tipo Vamos, que vamos, nos tenemos vamos. que... bueno, Nos vamos al bloque del puerto. Sí, ahí vamos a recibir a Ana María Rancich, que va a hablar un poco de su abuelo, que fue práctico del puerto y que va a entregar materiales para rescatar la historia del Puerto de la Plata. Y después nos vamos. Y después nos vamos, como siempre, hasta el próximo sábado. Por Canal 7 somos en todo el país y por Flow 517 y también por YouTube. y también por nuestro canal de YouTube. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Pásela muy bien, que tengan muy buen fin de semana. Nos encontramos el próximo sábado. Es una emoción y un agradecimiento inmenso que nos reciban y que reciban esta documentación que es tan querida para toda la familia. Esto lo tengo desde años. Mi abuelo fue práctico de puerto. Mi abuelo vino del Imperio Austrohúngaro. Tengo los datos, o sea, por ejemplo, cuando lo nombran práctico de puerto, tengo el diploma grande. Tengo cuando el jefe de puerto lo felicita por un rescate que hizo de una draga. Esto me llena el alma, es una emoción muy, muy grande tener, porque fuimos todos, hemos nacido acá, mis tíos todos nacieron acá, la familia Rancich fue de Ensenada, se propagó después a Berisso, así que es volver a los orígenes. Puedo contar una anécdota del abuelo. El abuelo era muy grande, de físico grande, que papá siempre lo contaba. Y llevaba muchas veces, en el remolcador llevaba a alguno de los chicos. Y los llevaba papá con 11 varones, siempre los varones iba. Tenía muy buena relación con todos los capitanes de buques y demás. Pesaba 110 kilos el abuelo, y en ese momento que tenía que saltar del remolcador para subir al buque, lo hacía en una escalerita de soga. Mi papá eso lo recuerda, dice, ¿cómo hacía el abuelo con 110 kilos subirse así? La trepaba y con una agilidad espantosa para hacerse cargo del buque y poderlo entrar a puerto. Me llena el alma y nos va a llenar a todos cuando podamos venir a verlos directamente, ¿no? Todos mis primos.